En la calle, bajo un sol intenso, acompañada de representantes de partidos políticos y sociedad civil, la candidata de la oposición, María Corina Machado, dijo que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia no la va a detener. Yo recibí un mandato para representar el pueblo de Venezuela el 22 de octubre y me comprometo con cada venezolano que lo haremos cumplir y será una negociación donde ese mandato se respete. Si ellos creen que declararon mi inhabilitación, pues que lo sepan bien. Declararon el fin de esta tiranía. El 26 de enero declararon el fin de esta tiranía porque la gente está clara y no se va a dejar arrebatar lo que fue su mandato el 22 de junio. Y sabemos lo que viene ahora. Bueno, hay gente que dice que cuando el enemigo se equivoca que hay que dejarlo quieto. Pues bueno, que sigan, porque se están equivocando una tras otra. Y la mayor equivocación es subestimar la naturaleza de nuestra fuerza y lo que hoy nos une y nos compromete a todos los venezolanos. A pesar de nuestras diferencias, a pesar que hayamos estado en otras aceras en el pasado, todos hemos cometido errores, pero aquí vamos unidos hasta el final. Y esto que hicieron el 26 de enero, créanme, es el peor error que han cometido hasta el día de hoy y sella la derrota de este sistema. Machado indicó que las bases y los cuadros medios del PSUV se están acercando a su propuesta. Promovemos el respeto y construimos confianza. Y es por eso que las bases del chavismo se han venido hacia nosotros. Y es por eso que el régimen está reaccionando como lo hace. ¿Saben qué? Y no son solo las bases del chavismo. Esto ya está ocurriendo en los cuadros medios del PSUV. Ante una escalada que la lleve a un tribunal penal y posiblemente a la cárcel, ¿qué hará María Corina Machado? Si existe una negociación es porque todas las partes reconocen que no hay Estado de Derecho en Venezuela. Venezuela es el último país en Estado de Derecho en el mundo y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe que quienes están en ese Tribunal Supremo de Justicia del horror siguen instrucciones inmediatas que en 5 minutos se las cambian. ¿Producto de qué? De un acuerdo y una negociación política. Entonces la respuesta no está en los tribunales, la respuesta está en una verdadera negociación. María Corina Machado aseguró que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia no tiene carácter jurídico, por lo que no dijo si acudirá a solicitar la nulidad de esta decisión por inconstitucional. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. Vamos a hacer un nuevo intento para mantener y sostener los postulados del acuerdo político de Barbados. A pesar de todo lo atacado que ha sido, a pesar de los intentos de salirse del cauce constitucional de quienes siempre se salen del cauce constitucional. Si fuera la primera vez, cabría lugar a algún tipo o forma de asombro, pero no es la primera vez. Siempre hay una compulsión a la repetición, a salirse desde su prepotencia, desde su arrogancia, desde su odio, a salirse de los acuerdos establecidos y del cauce constitucional. En nuestro intento, en nuestro afán, en la intención del presidente Maduro de darle oportunidad, de insuflarle oxígeno a lo que está establecido en los acuerdos de Barbados, le hemos respondido a la delegación facilitadora del Reino de Noruega que Venezuela está lista para que sea convocada y se conforme la Comisión de Verificación y Seguimiento de los Acuerdos de Barbados. Y nosotros estamos muy atentos a las acciones que tomen en los próximos días que puedan ser consideradas agresivas para con el derecho que tiene este país a vivir en paz, a progresar y a que se levanten todas las medidas coercitivas unilaterales llamadas sanciones ilegales, ilegítimas, condenadas hasta por el Congreso de los Estados Unidos de América. Si hay alguna acción agresiva, nuestra respuesta será serena, recíproca y enérgica.
Según los familiares de pacientes, deben esperar hasta un mes para que puedan obtener una bolsa de sangre en el Hospital Central de Barquisimeto, considerado el principal centro hospitalario del centro occidente del país. Y realmente es preocupante la situación de las bolsas porque no llegan con regularidad. Hasta un mes se tiene que esperar para que llegue la dotación. Y para donar, uno está dispuesto a donar, muchas veces vienen los donantes, pero ya no hay capacidad porque solamente reparten 100 números. Por lo menos en mi caso yo llegué a las 6 de la mañana y ya no había chance de que me atendieran. En una clínica cada bolsa cuesta $90. Y imagínate, son 4 bolsas. Entonces realmente uno no puede costear eso. Aquí esto estaba complicado porque yo soy una de las que voy a recibir transfusión, ¿verdad? Tenía ya casi un mes que no llegaban las bolsas y es preocupante porque a veces hay una emergencia, ¿verdad?, que tiene que transfundirle y si no hay esa donación aquí, ¿verdad?, es complicado. Y entonces, bueno, hasta hoy que logré, pues mi hermano tuvo que quedarse para poder llegar a conseguir para los donantes. El proceso de la donación es un poco difícil, es por la escasez de las bolsas. Por ejemplo, yo tengo ya la segunda vez, estuve aquí por la situación de que necesito la sangre, pero ha sido lo más complicado, siempre ha sido el adquirir pues las bolsas. Pues la gente quiere donar, además de que es necesario, pero entonces se le ha hecho bastante difícil el banco y las personas, yo lo veo que están trabajando, pero como les repito, pues el tema de adquirir las bolsas es lo más complicado acá en el Hospital Central. Lo que se escuchó fue que habían traído un promedio de 200 bolsas a la donación. Hoy cuando nos pasaron dijeron que eran solamente para 100 personas, que para mañana el resto, el que no pudiera o el que X o Y. Pero que supuestamente eso era lo que se había escuchado, pero no es, eso lo sabrán los directivos de verdad, cuántas traen o cuántas no. Los familiares esperan que la Secretaría de Salud en la región realice las gestiones pertinentes para garantizar las bolsas de recolección de sangre y así los pacientes puedan ser atendidos oportunamente. Quien les reportó desde el estado Lara, Venezuela, Génesis Colmenares. 3 militares estadounidenses murieron y 25 resultaron heridos en un ataque con dron en Jordania, según anunció el domingo el ejército. En tanto, el presidente Joe Biden prometió represalias contra grupos respaldados por Irán, a los que señala como responsables. Quiero puntualizar que tuvimos un día duro anoche en Oriente Medio. Perdimos 3 valientes almas en el ataque a una de nuestras bases y quiero pedirles un momento de silencio por esos 3 soldados caídos y responderemos. Es la primera vez que miembros de las fuerzas militares estadounidenses fallecen como resultado de fuego hostil desde el reinicio de la guerra entre Israel y Hamás. Jordania negó que el ataque hubiese tenido lugar en su territorio y afirmó que ocurrió en una base militar en territorio sirio. En su cuenta de Telegram, la resistencia islámica en Irak, una nebulosa de combatientes de grupos armados proiraníes que rechaza el apoyo de Estados Unidos a Israel, reivindicó los ataques perpetrados el domingo al amanecer con drones contra 3 bases en territorio sirio, entre ellas las de Al-Tanf y Rukban, muy cercanas entre sí. Hamás afirmó que la muerte de los soldados es un mensaje para el gobierno estadounidense, de que a menos que el asesinato de inocentes en Gaza se detenga, podría enfrentarse a toda la nación musulmana. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, anunció que en respuesta a las acciones que calificó de antidemocráticas por parte de la administración de Nicolás Maduro, Norteamérica ha revocado el alivio de las sanciones para el sector del oro de Venezuela. Además, Miller informó que este alivio para los sectores de petróleo y gas venezolanos se renovará en abril solo si los representantes de Maduro cumplen con sus compromisos. Después de que el oficialismo y la oposición acordaran en octubre pasado en Barbados
una hoja de ruta para las elecciones presidenciales de 2024. Washington levantó durante 6 meses una serie de sanciones económicas que pesaban sobre Venezuela. El anuncio de este martes sobre el sector del oro implica que todas las empresas que están realizando operaciones con la minera estatal venezolana Minerven deben liquidarlas antes del 13 de febrero, detalló el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en una nota. Asimismo, el Departamento de Estado amenazó en un comunicado que el próximo 18 de abril se restaurarán las sanciones al petróleo y al gas venezolano si no se permite que todos los candidatos presidenciales compitan en las elecciones de este año. La administración de Joe Biden tomó esta decisión en respuesta a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de ratificar la inhabilitación de ejercer cargos públicos por 15 años que pesa sobre la ganadora de la elección primaria, María Corina Machado. Delcy Rodríguez advirtió a través de X que van a revisar cualquier mecanismo de cooperación existente con Estados Unidos si se intensifican las sanciones económicas impuestas a Caracas y quedarían revocados los vuelos de repatriación de migrantes a partir del 13 de febrero. Por su parte, la Cancillería rechazó las acciones de Estados Unidos, calificándolas como chantaje e intromisión en asuntos internos. A través de un comunicado señalaron que las sanciones buscan coaccionar y amenazar, al tiempo que aseguró que Norteamérica desconoce a las instituciones y las medidas buscan desestabilizar la economía del país. Asimismo, pidió solidaridad internacional ante la decisión de Estados Unidos e hizo un llamado a la movilización del pueblo en rechazo a la restauración de sanciones. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hizo un llamado a una gran mesa de diálogo nacional para elaborar el cronograma electoral presidencial a partir del próximo lunes. A todas y a todos, a las precandidatas y precandidatos presidenciales que quieran, a los partidos políticos que quieran, a los movimientos electores que quieran, a las empresarias y a los empresarios, a los campesinos, a los trabajadores de la cultura, a los escritores, a los músicos, a los artistas plásticos, a los profesores universitarios, a las maestras de escuela, a todas y a todos, para este próximo día lunes, y juntas y juntos, elaboremos el calendario electoral, convoquemos la elección presidencial, llevemos al Consejo Nacional Electoral la propuesta de todo el pueblo de Venezuela. El politólogo John Magdaleno piensa que María Corina Machado tratará de forzar su candidatura y el costo que esto pudiera significar para Nicolás Maduro, mientras que desde el oficialismo resistirán a esta amenaza a su poder. Lo que veremos ahora es el esfuerzo de Machado por elevarle los costos al máximo al régimen autoritario por esa violación de garantías. Y en contrapartida, obviamente, veremos la reacción del gobierno atrincherándose, en mi opinión. Es decir, no veo posibilidad de arreglo alguno, sobre todo si los Estados Unidos cumplen su amenaza de revertir las licencias, no veo posibilidad alguna de que se pueda llegar a una transición negociada por esta vía. La administración Maduro se plantea el escenario de sobrevivir sancionado otra vez. Yo tengo la impresión de que el gobierno ya ha pensado este escenario y lo tiene preparado. Y este escenario en el que en efecto, supongamos por un momento, no parece del todo claro todavía, pero supongamos por un momento que se revierten todas las licencias de la OFAC. Bueno, el gobierno seguramente ya habrá preparado el escenario de una nicaragüización de Venezuela, que por cierto equivale a mayores y más graves violaciones de garantías, más severas, de mayor penetración en la sociedad. Cuidado si se tocan algunas instituciones de socialización cultural importantes como la iglesia o las iglesias. Cuidado si se tocan aún más instituciones como las universidades. Magdaleno habló sobre el papel de la Fuerza Armada en este año electoral. Yo siempre distingo entre las Fuerzas Armadas y sectores de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Porque mucha gente dice el régimen autoritario está respaldado por las Fuerzas Armadas. No es exacto. No es exacto. El régimen autoritario está soportado por factores de las Fuerzas Armadas, no por todas las Fuerzas Armadas. Lo que pasa es que obviamente esos factores están silenciados. No solo que hay una jerarquía, sino que además se hace inteligencia militar que les inhibe
de decir cosas, de hacer cosas. La mejor contribución que la Fuerza Armada puede hacer, vamos, por el cambio político, sin tener que echar mano de mecanismos extraconstitucionales que no debe usar, es retirarle el respaldo en una coyuntura crítica o en una situación límite, y esa coyuntura es la elección presidencial. Retirarle el respaldo, sobre todo si se configura una mayoría a favor del cambio político, como ocurrió en tantos otros casos. Pinochet no propuso hacer un fraude la noche del plebiscito del año 88. Lo propuso. Ya a las 4:30 de la tarde se sabía cuál era el resultado, se sabía que la ventaja era superior a los 10 puntos porcentuales a favor de la oposición. Pinochet convocó una reunión extraordinaria en el Palacio de la Moneda y allí plantea en la noche desconocer los resultados. ¿Qué es eso? Hacer fraude. Se para el general Matei y le dice: presidente, la Fuerza Armada no lo va a respaldar. Ya está. Los venezolanos se juegan la vida en un tablero político que no está claro. El 2024 recién comienza y la incertidumbre por lo que sucederá con las elecciones presidenciales es palpable en la sociedad. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. Cofundadora y directora del Observatorio de Juventudes de Venezuela, Chouni Azar. La memoria histórica consiste en un medio colectivo y público para crear mecanismos para la no repetición y justicia en materia de derechos humanos. Básicamente para que las nuevas generaciones y nosotros mismos podamos recordar esas cosas que pasamos en el pasado. Hay muchas situaciones que por trauma generamos como un mecanismo de defensa para no recordar vívidamente lo que hemos pasado, lo que ha sucedido. Y la memoria es parte importante para, anotar o recrear con temas audiovisuales eso que ocurrió, y las nuevas generaciones pueden tener acceso a ello justamente para ver qué fue lo que pasó históricamente, sobre todo desde la sociedad civil, donde tenemos también el deber de hacer memoria y tener como un pacto civil o dentro de la sociedad para que se genere como este mecanismo de no repetición y que las víctimas puedan tener justicia. Por su parte, la directora de la organización Caleidoscopio Humano, Gabriela Boada, aseguró que el proyecto de ley que impulsa la Asamblea Nacional de 2020 para la fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines busca entorpecer el trabajo de documentación de las organizaciones en el restablecimiento de memoria histórica, cuyo fin es resarcir a las víctimas de presuntas violaciones de derechos humanos en Venezuela. Este intento de ley que se pretende aprobar a partir de la Asamblea Nacional del Gobierno específicamente atenta contra la memoria, contra el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, contra los medios de comunicación, contra todas aquellas personas y asociaciones que hoy en día documentan, denuncian y además difunden las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Pretende regular justamente la memoria, justamente la documentación. ¿Por qué? Porque impide o selecciona a dedo quienes pueden hablar de violaciones de derechos humanos, quienes pueden documentar estos casos, y además de eso pretende también imponer una narrativa, una línea discursiva de lo que se puede hablar o lo que se puede difundir en materia de violaciones de derechos humanos. Organizaciones consideran que la reconstrucción de memoria histórica es fundamental para recomponer el tejido social en Venezuela. Asimismo, con el caso de la reparación integral de las víctimas y la reinstitucionalización en materia de derechos humanos en el país. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Yo solo le digo al pueblo, 2024, cumpliremos con la Constitución. Calma y cordura. Calma y cordura. Máxima unión nacional. Que el equipo gana y llueva, truene o relampaguee. Este año hay elecciones y el pueblo vota, el pueblo elige. Diga lo que diga doña Violencia, diga lo que diga Antonio Ledesma, diga lo que diga el imperio norteamericano. En Venezuela mandamos los venezolanos.
Además, Maduro respondió a las declaraciones del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien aseguró que no reconocería el resultado electoral en Venezuela por la inhabilitación de Machado. Para los hablachentos y los ridículos que se toman la foto y sacan comunicados, la Cancillería de tal país saca comunicado y dice que está preocupado por Venezuela. Preocupado tienes que estar por tu país, Noboa. Tienes que estar preocupado por tu país, que no gobiernas tu país, que llegaste a abrirle las puertas al Comando Sur, al diablo. Noboa. No te conozco, Noboa. Eres muy joven. Estás amenazando a Venezuela desde Ecuador. Solamente te digo, no le abras las puertas de tu país al diablo. Y te digo algo que es peor. Piénsalo bien cuando te vas a meter con Venezuela. Noboa, mírame a los ojos, porque el que se mete con Venezuela se seca. También aseguró que el oficialismo actualmente mantiene reuniones con sectores de la oposición venezolana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó este martes las inhabilitaciones administrativas en contra de opositores en Venezuela y denunció que dichas acciones son propias de regímenes autoritarios, por lo que instó a reconstruir la democracia en el país. El organismo se refirió, entre otras personas, a la ganadora de la primaria opositora María Corina Machado. El pasado 26 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó su inhabilitación política para competir en esa y otras elecciones hasta el 2036. Para la CIDH, el apartar de la contienda a reconocidos dirigentes de la oposición se corrobora que el sistema de justicia venezolano no ofrece garantías de independencia e imparcialidad y que éste ha jugado un rol significativo en la represión de opositores al gobierno. Adicionalmente, en su opinión, se anula la posibilidad de desarrollar elecciones presidenciales libres, justas y competitivas. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos y tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región. En su mensaje, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordó que ningún órgano administrativo puede restringir a través de sanciones de inhabilidad o destitución los derechos políticos a elegir y ser elegido, al tiempo que explicó que ese tipo de sanciones únicamente pueden ser impuestas mediante una condena por un juez o una jueza en el marco de un proceso penal. Y la licenciada María Sebastiana Barráez Pérez, agremiada en el Colegio Nacional de Periodistas con el número 6530, por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona de Nicolás Maduro Moros, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del gobernador del estado Táchira, terrorismo y asociación para delinquir, previa solicitud el día 19 de enero al Tribunal Segundo de Control contra Terrorismo relacionados con el caso Brazalete Blanco. Por estas acusaciones, el Colegio Nacional de Periodistas emitió una alerta a la comunidad internacional y también a la sociedad en Venezuela sobre estos peligrosos señalamientos que hicieron a una periodista venezolana, pero que también busca amedrentar a los comunicadores en todo el país. Denuncia y alerta. Primero, como otro grave atentado al derecho a la libertad de expresión, la libertad de información, al debido proceso, la criminalización de la periodista María Sebastiana Barráez Pérez, amparada por garantías constitucionales y tratados internacionales, al haber emitido orden de captura por iniciativa del Ministerio Público. Nuevamente, algunos funcionarios de alto nivel del Ministerio Público y autoridades del Poder Judicial incumplen recomendaciones o protocolos emanados de la misión independiente de la ONU, aprobados por el Consejo de Derechos Humanos en el sentido de abstenerse de seguir ejecutando mecanismos que atentan contra la libertad de expresión. En los últimos años ha sido sistemática la arremetida contra el gremio y medios de comunicación. Así lo señaló Del Valle Canelón, secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas. Desde acá, desde el Colegio Nacional de Periodistas, nuevamente alertamos tanto a la comunidad nacional como a la comunidad internacional de lo grave que está la libertad de expresión en Venezuela, de que cada vez, en vez de ir aminorando la censura,
los delitos que van en contra de la libertad de expresión, del derecho a la información que está garantizado en nuestra Constitución y en los pactos internacionales. Por el contrario, estos se están acrecentando. El año pasado, según las cifras que publicaba la ONG Espacio Público, que merece todo nuestro respeto, del año 2003 al 2022 solamente se cerraron 285 emisoras de radio en todo el país. En el año 2022 solamente fueron 80. Ya eso les dice a ustedes de cómo está la situación de la libertad de expresión. Este año 2024 comienza con un periodista encarcelado, Ramón Centeno, por hacer un trabajo dentro de una cárcel. De igual manera, existen directivos de medios de comunicación con medidas de presentación ante un tribunal por una supuesta investigación en su contra. El Colegio Nacional de Periodistas hizo un llamado a la administración Maduro a que respete el trabajo de los periodistas en un año en el que la sociedad venezolana elige quién regirá los destinos del país y necesita estar informada. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. Técnicamente se pueden adelantar y serán legales porque la ley no estipula un día y un tiempo exacto para hacer las elecciones presidenciales. Quienes perderían con esta decisión serían los ciudadanos, así lo aseguró el ex rector del CNE, Vicente Díaz. En primer lugar, hay un desfase en el registro electoral gigantesco de la cantidad de jóvenes que se tienen que actualizar en el registro electoral y no se han podido actualizar. No porque no esté funcionando, sino porque solamente están funcionando en 24 puntos del país, un país de casi 1 millón de kilómetros cuadrados, y no hay ningún activo en el exterior. En segundo lugar, hay un acuerdo firmado en Barbados que establece que esa elección no podrá ser antes del segundo semestre. El segundo semestre arranca el 1 de julio. La participación de observación internacional. En la última elección que tuvimos, que fue la de las regionales del 2021, participaron, entre otros, como observadores internacionales la Unión Europea. Para que pueda venir la Unión Europea y otro tipo de observadores requiere tiempo. Primero requiere una invitación y luego tienen tiempo para ellos evaluar, tienen que firmar unos acuerdos de observación internacional, unos protocolos de observación, acordar con el Consejo Nacional Electoral el procedimiento y las delegaciones que vendrían, y luego ellos tienen que buscar los consensos internos y los presupuestos para armar sus delegaciones. Eso no es una cosa que se monte de un día para otro. Según el director del Observatorio Electoral venezolano, Luis Lander, para que una elección pueda considerarse sólida institucionalmente, debe haber tiempo para lo técnico, pero también para que los actores políticos se preparen. Las elecciones, para que sean de buena calidad, también requieren de tiempo para que los actores políticos que van a participar en ese proceso puedan organizar su misma maquinaria para la participación, que va desde la selección del candidato, que la oposición en el mes de octubre también realizó unas primarias pensando que con eso resolvía el problema, y hemos visto que eso se ha ido encaratando de manera creciente. Pero no solamente eso, ahí hace falta reclutar testigos para observar las mesas, hace falta efectivamente lograr una movilización, hacer una campaña para presentar efectivamente ante los electores cuáles son las propuestas que se están haciendo. Digamos, todas estas cosas requieren tiempo para que efectivamente la elección pueda ser de buena calidad. Claramente, la democracia requiere tiempo. Si se atropellan los tiempos, la calidad de la democracia y la calidad de unas elecciones se ven seriamente comprometidas. Vicente Díaz afirmó que aún no hay fecha oficial para las presidenciales y estas son solo tácticas de la administración Maduro para molestar a la oposición, que por el contrario debe dedicarse a hacer su trabajo político de cara a esa elección. Adelantar las elecciones presidenciales, además de contradecir lo que se firmó en los acuerdos de Barbados, viene a agregar un porcentaje más de incertidumbre a la sociedad venezolana. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. Dicen que se trata de otra maniobra del oficialismo para tratar de que en la oposición se comience a hablar de esa posibilidad. Aseguran que no los van a distraer con estos globos de ensayos. María Corina, su comando de campaña, los factores políticos
partidistas y ciudadanos que estamos respaldando a María Corina y a este proyecto de cambio, estamos comprometidos, estamos restiados con la ruta electoral. Pónganla cuando la pongan. Nosotros estamos montados de manera seria y responsable en el plan de la red 600K, en la Gran Alianza Nacional por Venezuela, en los comanditos. Y todo eso apuntando a estar preparados para cuando pongan la fecha, para no solamente participar, sino también para ganar la elección. Obviamente esperamos que se cumpla el acuerdo de Barbados, donde dé el laxo suficiente, dé las garantías electorales suficientes. Pero ante cualquier inminente decisión, quiero que el pueblo de Venezuela sepa, María Corina es la candidata, María Corina va a participar y María Corina va a ser la próxima presidenta de todos los venezolanos. Por su parte, la jefa de campaña de María Corina Machado, Magali Meda, aseguró que del lado de la administración Maduro hay miedo. Que ese proceso electoral, además, en una fecha que no sabemos aún, porque no hay calendario, es la única elección que hay en el mundo entero que hoy, 2 de febrero, no tiene fecha en el calendario. Es miedo, ¿verdad? Eso se llama miedo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo llevamos adelante un proceso electoral sin derechos políticos? Juan Carlos Caldera, quien desde hace algunos años es quien está pendiente de los procesos dentro del CNE por parte de la oposición, indicó que se debe respetar lo acordado en Barbados. La exigencia que en el marco del acuerdo de Barbados se concrete la fecha de la elección, que no es solo la fecha de la elección, es el cronograma electoral que tiene que tener la fecha, por supuesto, la fecha de postulación de candidatura, la fecha del registro electoral. Recordemos que hay millones de venezolanos dentro y fuera de Venezuela que tienen el derecho a ser recibidos en el registro electoral. Muchos jóvenes, por ejemplo, que han cumplido la mayoría de edad y tienen que ser inscritos en el registro electoral. Muchos venezolanos que lamentablemente hoy no están en el país, pero que están fuera y tienen el derecho también a ejercer su voto y necesitan entonces el proceso de actualización del registro electoral. Juan Carlos Caldera aseguró que al menos 4 millones de jóvenes tienen la edad para inscribirse en el registro electoral y esto deben garantizarlo las instituciones venezolanas. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. Ledesma además entregó una documentación a la Interpol en respuesta a la solicitud de extradición emitida en su contra por la administración de Maduro, acusado de delitos de conspiración y traición a la patria, y aseguró que los cargos de los que se le acusan son únicamente por razones políticas. Me dirigí, asistido por mi abogado Omar Estacio, a Interpol, entregando la documentación en la que demuestro que los supuestos delitos que se me imputan son de naturaleza política y por lo tanto son improcedentes. Y luego ahora, asistido por el letrado Iván Blas Jesús Imbroda, me he puesto a derecho, me he puesto a la orden de la Audiencia Nacional, porque estoy absolutamente convencido que los delitos que se me imputan son de naturaleza política y en consecuencia coliden con lo que está pautado en el Tratado de Extradición de España con Venezuela, y además España ha suscrito la Convención contra la Tortura promovida por Naciones Unidas, en cuyo artículo 3 establece que no podrá ser entregado a ningún régimen donde se apliquen torturas a un ser humano, y ese es mi caso. El dirigente político aprovechó la oportunidad para denunciar el presunto hostigamiento en su contra, ejercido por la administración de Nicolás Maduro desde hace más de 6 años. Lo que acontece conmigo ya es una persecución de carácter transnacional. Yo tengo 6 años en el destierro. Fui privado injustamente de mi libertad por el dictador Maduro por más de 1000 días. En 1000 días fui beneficiario solamente de una sola audiencia, en la que pidieron para mí 26 años de prisión acusándome de traición a la patria. He sido víctima de golpizas y no conforme con eso me siguen persiguiendo en el exilio. El Tribunal Supremo de Justicia aprobó el pasado 5 de octubre solicitar nuevamente a España la extradición de Antonio Ledesma, algo que ya intentó sin éxito en 2017.
El dirigente político Antonio Ekarri dijo que lo que no puede volver a ocurrir es llamar a la población a no votar. Claro que tienen que haber elecciones. Abstención, más nunca. Pero las elecciones tienen que ser en el plazo debido, generando la confianza que necesitamos para que las inversiones vengan y los venezolanos podamos vivir mucho mejor de lo que estamos viviendo hoy. Mira, debería ser una cosa trabajada con la Unión Europea, con todos los observadores y técnicos electorales. Yo creo que lo que se había hablado de que fuese para el segundo semestre del 2024 pudiera ser una fecha, pero de nada vale estar apurando, corre, pues, para hacer una fecha. ¿Qué es eso? Eso no va a generar la estabilidad al país y estabilidad económica al país. Hizo un llamado a quienes piden sanciones a que dejen de hacerlo, porque eso no sacará a la administración Maduro del poder y a quien golpea es a los venezolanos y a su economía personal. Entonces, ¿qué estamos haciendo? La oposición independiente que no se siente representada en Barbados y que no nos representa el señor Blay. Allá María Corina, que se dejó representar por ellos. Y bien, bastante que se lo dije. No te dejes representar por ellos. Ah, pero se quiso meter en la primaria, contarse con ellos, ahora que cuente también con Superlano y con Cúcuta y con todo aquello. Pero nosotros queremos hacer una transformación, un cambio de época en Venezuela. Ahora, ¿cómo hacemos ese cambio de época en Venezuela? Vamos a pactar que independientemente de quién llegue, haya desarrollo humano sostenible, haya una transformación económica y una democracia plural. Y lo que quiero con esto es que arranquemos de raíz la politiquería del bolsillo de los venezolanos. Es lo fundamental, es lo clave. Aquí un conflicto político, entonces salen corriendo a meter un chisme en Washington para ver cómo a nosotros nos sancionan económicamente. Pero qué barbaridad es esta. Porque si somos un país que depende de un solo producto y el producto no lo sancionan, imagínense ustedes, ¿cuál es la consecuencia? Que se nos va, miren, se caen las importaciones de alimentos, se cae el salario, se cae todo. ¿Por qué? Porque dependemos nada más del petróleo. El coordinador nacional de la Alianza del Lápiz, Antonio Ekarri, dijo que asistirá a la reunión convocada en la Asamblea Nacional el próximo lunes precisamente para acordar la fecha de las elecciones presidenciales. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. El canciller de Venezuela, Iván Gil, recibió en Caracas las copias de estilo del embajador designado de Guyana, Richard Van West Charles. Así lo informó en su cuenta de X. Además, manifestó que trabajarán en colaboración para mejorar la comunicación entre ambos países tras las recientes tensiones por el Esequibo, territorio en disputa. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien este domingo se presenta a la reelección inmediata a pesar de estar prohibido en la Constitución, asegura que poco a poco resolverá décadas enteras de saqueo y abandono. El país entró en un silencio electoral ordenado y decretado por el Tribunal Supremo Electoral para que los ciudadanos reflexionen sobre su intención de voto de cara a las elecciones de este domingo. Sin embargo, el mandatario hizo público un video en su cuenta de X donde hace propaganda sobre las mejoras que aspira para su país en los próximos años de quedar reelecto.